Por lo demás, es historia conocida. En un país que no se realiza, es imposible que nadie se pueda realizar, ni como sector, ni como hombre. Los que estamos dispuestos a escribir historia, tenemos el mismo espíritu que tenían los hombres que un día en las catacumbas desafiaron a los gobiernos, desafiaron a los poderes y desafiaron a los pozos de los leones. Pablo Viró, secretario general de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, nació en 1966. Casado, padre de 2 hijas, fanático del aeromodelismo, el campo y la pesca. Viene de una familia de histórica tradición aeronáutica. Su abuelo diseñó el primer planeador argentino, el Regina, y el primer helicóptero sudamericano. Su tía fue la primer piloto civil de Paraná. Su padre, oficial de las Fuerzas Armadas, combatió en el 55 contra los golpistas de la Revolución Libertadora. Pablo Viró es el menor de 3 hermanos, todos comandantes de líneas aéreas regulares. Estudió en el Liceo Aeronáutico Militar y luego en la Escuela de Aviación, de la que egresó como piloto. Trabajó en distintas compañías y en Aerolíneas Argentinas lleva más de 20 años. Desde el año 2004 se dedica a la lucha gremial y en diciembre del 2012 encabezó la lista azul, ganando las elecciones en APLA. En junio del 2013 asumió como secretario general. Es presidente de FESPLA y del Comité Regional de Pilotos de la ITF. Hoy encabeza la pelea por la defensa de Aerolíneas Argentinas y nuestra soberanía aérea. Es referente de la Corriente Federal para el Modelo Nacional y milita por la unidad de los gremios aeronáuticos y del sindicalismo argentino. La importancia estratégica del desarrollo de la aviación en términos demográficos, geopolíticos, de logísticos, económicos, darían inclusive para crear un ministerio de aeronáutica. En lugar de todas estas secretarías de ciclismo y transporte de la alegría, deberían priorizar las políticas públicas vinculadas al transporte y a la aviación en particular, con cuerpos técnicos que controlen, planifiquen, auditen a corto, mediano y larguísimo plazo. En lugar de tener nivel de ministerio, podrían elegir una secretaría, no existe, una subsecretaría tampoco existe, y eso deja que la aviación esté en manos de los organismos de regulación y control que están vinculados directamente a la aviación. La fábrica militar de aviones, industrias estratégicas, si las hay, está en manos de gente que no tiene ninguna visión ni táctica ni estratégica de la actividad. De hecho, este gobierno puso un tambero delante y exime como gran logro haber ensamblado un avión aeroaplicador, un fumigador. A cargo de la ANAC, la Autoridad Nacional de Aviación Civil, han puesto en los inicios un hombre que venía de la logística, que había trabajado en industria gastronómica y que en su currícula exhibía como gran logro haber intervenido en la guerra de las sopas entre Suiza y no sé qué. Pareciera gracioso si no fuera cierto, a uno le causaría gracia, pero es triste y los resultados están a la vista. Y después queda a la buena de Dios la conducción de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, como línea aérea bandera y Austral, que queda a merced de los intereses espurios de los funcionarios de turno. Así que, ¿cómo es eso? No tengo respuesta. Me resulta inexplicable y claramente uno no puede hablar de un proyecto de nación, o un proyecto en transporte, un proyecto de aviación, si no lo tiene. ¿Qué significa la administración de la soberanía del espacio aéreo? Significa que cuando vos tenés aviones matriculados en tu nación,
esos aviones son parte de tu territorio. A los fines de la balanza comercial, cuando una compañía aérea nacional vende un producto, lo vende dolarizado, esos dólares que ingresan a nivel balanza comercial son el equivalente a una exportación. Así genera empleo directo, indirecto, derivado, catalítico. Es un efecto multiplicador y dinamizador de la economía muy difícil de dimensionar, muy difícil de dimensionar. Desde el punto de vista de distribución demográfica, de darle conectividad al norte con el sur, en caso de hipótesis de conflicto, de la flota de transporte estratégico de tropas, evacuaciones sanitarias, razones humanitarias, apoyo en inundaciones, transportes de órganos, llegar con medicamentos o actividades sencillas comerciales como llevar clearing bancario o los salarios en líquido a nuestras provincias. Lo mires por donde lo mires, es una actividad estratégica. Cuando vos la extranjerizás, no solo que le estás dando la potencialidad de generar ese desarrollo económico, ese polo en otro lado, esos dólares que se van y se instalan en el país de origen de la transnacional que te está penetrando, a la cual vos le das tu soberanía, a los fines de la balanza comercial tienen efecto contrario. Es como una importación, son dólares que se van. Son puestos de trabajo que se generan allá, por un servicio que se presta acá. Son puestos de trabajo que se pierden acá. Esa tendencia a extranjerización también impacta negativamente en la calidad del servicio al usuario. Vos, como nación, no tenés poder de policía, ni gestión y control sobre el producto que te traen. El avión que viene auditado por otras normas de otros países, a veces con normas protectivas, a veces no tanto. Un caso muy reciente es el accidente de la línea aérea AMIA, donde falleció el equipo de fútbol chapecoense, donde la gestión y control de otro país estaba muy por debajo de los niveles requeridos. La conectividad aérea hace tan dependiente al lugar que ese es el principal objetivo por el cual hacen dumping social y económico. Cuando hacen dumping económico, lo hacen vendiendo a bajos costos para eliminar la competencia hasta que son monopólicos. Cuando obtienen el monopolio, agarran y dicen, a ver, Calafate, sin la conectividad aérea, ¿qué es? La idea básica es que te desembarcan, monopolizan, eliminan la competencia y después, como rehenes, te tienen y te dicen, bueno, ¿querés conectividad aérea? Subvencioname la operación porque no puedo. Esta operación yo no la puedo mantener. El concepto de low cost es la forma que usan las transnacionales ahora para desembarcar, invadir mercados. Ponen la base financiera en un paraíso fiscal donde tienen protegido su capital financiero y es de muy difícil acceso. Tienen la base operativa que emplea trabajadores donde la legislación laboral es más laxa. Tiene la base de despacho técnico donde la legislación técnica es más laxa. O sea, buscan lo peor de todo el planeta, lo disgregan de manera tal que se transforma casi imposible para los estados, para los usuarios, para los trabajadores, encontrar un responsable. Y tienen nuevas modalidades de contratación. Contratan en Tailandia, con lo cual, como el contrato viene de Tailandia, cuando hay un despido, dicen, no, el reclamo administrativo es en Tailandia, conseguiste un abogado laboralista en Tailandia. Con lo cual, si no fuera cierto, podría ser gracioso. Ese es el peor modelo de negocios, el más precarizador del planeta, y la bandera, la línea que lo lleva a la máxima expresión, es una naviera que se llama Norwegian. Bueno, un poco hacer la historia de cómo son los modelos de negocio para tratar de entender la actualidad nacional, ¿no? Cómo impacta muy negativamente hoy y por qué, explica un poco por qué los aeronáuticos estamos llevando adelante una protesta con la profundidad que la estamos llevando, ¿no?
República, General Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, se hace presente para asistir a la última prueba de esta moderna máquina, cabal expresión del esfuerzo, la capacidad y el éxito de nuestra técnica. Extraordinario triunfo de la aviación argentina. En la capital federal, el Ministerio de Transportes de la Nación inaugura el edificio destinado a Aerolíneas Argentinas. Esta nueva conquista del gobierno del general Perón, que persigue el perfeccionamiento constante de las instituciones nacionales para el mejor cumplimiento de sus funciones. Se están impulsando compulsivamente una extranjerización. Es un papel vergonzante desde el punto de vista de la soberanía, porque se le da todo lo que pide sin invertir nada, se le entrega a nuestro mercado. Para eso es muy importante destruir lo propio. Resulta estratégico, para que un plan así funcione adelante, vaciar el Estado de los recursos humanos que tiene. Es muy importante romper las líneas nacionales, las que tienen máximo nivel de seguridad operacional, máxima preparación en los profesionales, para poder saquearlos. Robar no es solo los recursos materiales, es el Estado bobo al cual asistimos los argentinos cíclicamente, forma parte de eso. Flybondi se presentó con un capital de $6.000. Eso en aviación significa nada, es cero. No pagás un conjunto de frenos, una cubierta, no pagás una hora de vuelo. Y con ese capital financiero le otorgan las rutas y le dan los permisos de operación. En la publicidad agresiva que llevó adelante el ministro Dietrich, presentaba como que esta compañía Flybondi iba a hacer una inversión multimillonaria en el aeropuerto de Palomar, para tener un aeropuerto low cost. Finalmente fueron mutando el discurso y somos todos los argentinos los que aportamos para modernizar, equipar el aeropuerto de Palomar en función de Flybondi. Cuando vos mirás la constitución, el paquete accionario, ves dentro de los directivos de la compañía a Richard Guy Glusman, que es un socio histórico de Mario Quintana en el grupo Pegasus, y además figura como asesor del grupo Dietrich, el grupo empresario al que pertenece la familia del ministro de Transporte. Cuando mirás a Bianca, encontrás que entra a Argentina comprando una compañía argentina que tenía un montón de cuestiones irregulares y que a todas luces no podía estar donde estaba ni pagarse lo que se pagó. Se llamaba Macair, es la abreviatura de Macri. La principal ganadora es la transnacional LATAM. Ahí encontrás a Lopetegui, que era CEO de la ANA en la Argentina, que es el verdadero autor intelectual de la política comercial de este país. Tan grotesco es la transferencia de pasajeros argentinos a LAN desde el año 2016, y por primera vez en nuestra historia el holding LAN saca más pasajeros de la Argentina que Aerolíneas Argentinas, que la línea aérea bandera. El formato de política comercial de desregular está trayendo exactamente la misma secuencia de eventos que tuvimos en los 90. Y hubo eventos, incidentes y accidentes gravísimos. Los más recordados, por ejemplo, se nos quemó un avión en San Luis, no hubo forma de apagarlo porque los servicios contra incendios no estaban en condiciones. Así desaparecieron LAPA, Dinar, Southern Aerovip, TAN, decenas de compañías, todas desaparecieron. Al mismo tiempo estaban vaciando Aerolíneas de Australia, y los trabajadores aeronáuticos lo gritábamos, lo estábamos anunciando los gritos. Éramos estigmatizados, perseguidos. Es como que los argentinos siempre pisamos la misma piedra
y vivimos los mismos ciclos, es como el juego de la oca, siempre volver al mismo casillero. Nosotros con los compañeros aeronáuticos, cuando nos pasan estos fenómenos, decimos otra vez de nuevo, parece que no hubiéramos aprendido nada, ¿no? Volar a niveles tan altos, sin protección contra los rayos gamma, los rayos ultravioleta, las radiaciones ionizantes, hacen que la causa principal de muerte de un piloto en la Argentina sea el cáncer, tumores no sólidos con morbimortalidad altísima. Nos morimos, nos caemos como moscas de cáncer y nuestro promedio de vida es 67 años. La jubilación es de 65, así que los que tienen la suerte de vivir el promedio de vida de un piloto disfrutan del beneficio, se pueden acoger a la jubilación que acaba de ser recortada por 2 años, porque después nos morimos. En el interín, si nos quitan la posibilidad de ejercer nuestra fuerza laboral acá, sumamos esto del destierro, que presupone el desarraigo, que es el castigo ancestral más fuerte. Hizo que compañeros entren en cuadros depresivos, se suiciden, pierdan su núcleo familiar, pierden el vínculo con los hijos. Trato de explicar por qué la vehemencia de la defensa de la argentinidad al palo, por qué tenemos pintada la bandera argentina en el pecho, por qué estamos enamorados de la nación, por qué vemos cómo conectar argentinos, hermanos entre sí, tiene un efecto virtuoso. Llevamos a los hijos que se fueron a estudiar, traemos a los enfermos que vienen a morir. Terminamos expatriados como parias en los 90. Y vemos un destino muy, muy parecido en esta realidad a la cual nos lleva este proyecto de nación. Así que estamos trabajando muy, muy fuerte para llevar un programa alternativo, un proyecto de país, como te decía antes, que tenga un fundamento profundamente humanista, donde esté al servicio de los argentinos bien nacidos, de llevar la solidaridad en estado puro. Y en esa idea trabajamos en los espacios de militancia donde estamos, dentro de la corriente federal, dentro de la CGT, bueno, dentro de lo que nos podemos vincular como laburantes dentro del movimiento obrero, ¿no? Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. ¡Gallego, hijo de puta! ¡La puta que te parió! No puede, Aerolíneas es Argentina. ¿Cuántas familias van a dejar en la calle? Aunque el gobierno anterior la vació, aunque el gobierno anterior tiene la culpa junto con los españoles que la vaciaron, este gobierno se tiene que hacer cargo de Aerolíneas Argentinas. Este gobierno tiene que hacerse cargo de todos nosotros, todas nuestras familias. No nos pueden dejar en la calle, no nos pueden dejar en la calle. Estamos en una situación crítica. En cuanto al estado de nuestra aerolínea de bandera, en cuanto a la posibilidad de seguir comunicando a nuestras ciudades, localidades del país profundo, ha obligado al Estado Nacional a tomar una decisión, esta decisión.
haciendo un movimiento obrero orgánico, poderoso, enérgico, para confrontar, acumular poder para ejercerlo, confrontar. Y del otro lado de la misma moneda está negociar. Son la misma cosa, confrontar y negociar es articular intereses. La lucha entre el capital y el trabajo tiene que ver con articular intereses, no con otra cosa. Cuando el desbalanceo hace que uno de los dos lugares se imponga, normalmente el perjudicado es el pueblo, que está siempre ubicado del lado más débil. La forma de proteger al más débil es con organicidad. El movimiento obrero es la herramienta fundamental para llevar esa lucha, para condensar esa energía, para canalizarla al servicio del pueblo, de su pueblo. Los que tenemos alguna responsabilidad de liderazgo, tenemos la obligación histórica de modificar nuestra realidad, de traer bienestar, de generarlo. Confrontar y negociar son dos caras de la misma moneda. Para negociar necesitas fortaleza porque nadie, absolutamente nadie, negocia con débiles. Ni para adentro, ni para afuera. La fortaleza surge de la unidad genuina, sin sectarismo, poniendo lo mejor de cada uno de nosotros al servicio del todo, del grupo, del conjunto. La vida sindical es solidaridad en estado puro. Si no estás en condiciones de bajarte de tu lugar de bienestar y ponerte al servicio de tus compañeros, no entendiste absolutamente nada cuál es el rol del trabajador organizado. El trabajador se organiza para ayudar, no para otra cosa. Cuando se empieza a desvirtuar y uno se olvida de los orígenes históricos del movimiento sindical, pasa lo que pasa hoy. Pierde la credibilidad de las mismas bases. Si hoy le preguntás a un laburante de a pie qué opina del movimiento obrero, probablemente no te guste lo que tenga para contestar. Ahora hay una contracara de la misma moneda. Tenemos organizaciones que tienen una historia de lucha y de conquista sin claudicaciones. Inclusive cuando les tocó perder, cómo reorganizarse, cómo sobrevivir, cómo evolucionar. Ustedes mismos son un claro ejemplo de cómo sobrevivir a las crisis, cómo potenciar, cómo ayudar. No hay una idea más poderosa a la cual le ha llegado su hora. Y la unidad del movimiento obrero para conducir la protesta social y dar la lucha está llegando. Tal vez no con toda la formalidad que nos gustaría o con la velocidad necesaria que requiere el momento histórico, pero lo veo con toda claridad. Hay una suma de voluntades en esa línea. La realidad de los trabajadores y de las organizaciones sindicales tiene un grupo de responsables que somos nosotros mismos y depende solamente de nosotros, no de ningún otro, transformar esa realidad lo más rápidamente posible para ponerla al servicio del movimiento obrero genuinamente.
sindicatos aeronáuticos, sea maletero, despachante, labure en cargas, en comercial, somos una familia. El piloto es un laburante muy específico, con una zona de confort muy elevada, con un estándar propio de la industria aeronáutica, pero a la vez con un sentido de pertenencia al movimiento obrero por esta historia que te contaba. La sensación de bienestar se pierde si te confundís y perdés la pertenencia de clase muy rápidamente, muy rápidamente. Y además tiene un sentimiento de gratitud para con la sociedad y para con todo el movimiento obrero. Los pilotos somos muy agradecidos. Vivimos en este país gracias a los argentinos que bancaron la recuperación, que te conté, de todas, absolutamente todas las líneas aéreas. Si no, estaríamos boyando por el mundo viviendo desterrados como nómades, donde nos den laburo, que es el laburo de peor calidad y muy lejos de nuestra familia, como todavía quedan muchos afuera, desde el 2001. Cuando te contaba las anécdotas del destierro, me emocionaba porque me vienen a la cara los nombres de los compañeros que quedaron en el camino. De manera tal que es un gremio súper combativo al momento de salir a dar la lucha, súper combativo. Naturalmente queremos evitar los conflictos, no nos gusta ir a los conflictos. Pero cuando vamos. El piloto es lineal, no tiene medias tintas, pero cuando se ve agraviado, sale a dar la lucha, con una historia de unidad y de construcción que nos llevó años de divisiones. En nuestra actividad sindical rápidamente tendió puentes para la unidad de los sindicatos aeronáuticos, y al tiempo que nosotros recomponíamos la unidad dentro de nuestro sindicato, íbamos fusionando con todos esos sindicatos que se habían creado y íbamos potenciando el sindicato nacional, haciendo una APLA más grande, más poderosa. Cambiamos los estatutos, le dimos lugar a los pilotos que no pertenecían a las líneas aéreas, a los pilotos comerciales, a los pilotos privados, a los instructores, a los pilotos de las gobernaciones, a los pilotos de helicópteros, cosas que el nuevo estatuto, una herramienta que el nuevo estatuto nos permitió, y así nos hicimos el sindicato referente absoluto de los pilotos profesionales en la República Argentina. Finalmente, cuando ganamos y empezamos a convocar a asambleas, era muy difícil convocar a los compañeros, estaban totalmente desmotivados. Los niveles de violencia laboral y de persecución que había no tenían precedentes y eran desmotivadores en todo sentido. Parecía que no había ningún umbral de defensa ni ningún lugar de donde dar la lucha. Así que al principio empezamos a conducir por los motivos correctos, pero con las motivaciones que ganaban a expectativas. Para convocar siempre hablábamos de cuestiones salariales. Y convocábamos por cuestiones salariales al principio, que eran las más convocantes. O cuestiones vinculadas a los ingresos o a las mejoras. Y
poco a poco empezamos a integrar, recomponer la armonía laboral, pelear por la dignificación concreta. Nos costó un tiempo importante atrevernos a lanzar planes de lucha exclusivamente por cuestiones referidas a la dignidad. Al principio era como que estaba solamente el rol del sindicato vinculado a reivindicaciones salariales, que es la misma disputa que hay en el movimiento obrero en la actualidad y desde siempre. ¿Qué tiene que hacer una organización sindical? ¿Por qué motivos lucha? Y si su rol está exclusivamente minimizado y limitado a discutir cuestiones coyunturales y de corto alcance. Bueno, finalmente la postura que prevaleció era que la actividad sindical tenía que ser estratégica, de largo plazo, de jerarquizar la profesión, de tener una participación activa en todas las actividades que tuvieran que ver con la planificación de la política aerocomercial. Nuestro sindicato tiene un 100% de afiliación voluntaria, 100%. Y el nivel de acatamiento histórico de nuestras huelgas es del 100%. Una huelga aeronáutica tiene un impacto demoledor. Y en esa línea, la prensa, la opinión pública, la molestia que generan el impacto de medidas de fuerza tan contundentes, terminan desvirtuando el reclamo. Porque los aeropuertos quedan colapsados, los usuarios quedan varados, y un montón de sueños, esperanzas, negocios, y todas estas cosas virtuosas que vienen de la mano de surcar los cielos, quedan ahí a medio camino. Los pilotos tenemos como lugar de trabajo la cabina de mando, es nuestro lugar natural. Y nosotros no nos resignamos a dejar nuestros derechos como ciudadanos fuera del ambiente laboral, fuera de la cabina de mando. Mucho menos nuestros derechos laborales. Haciendo ejercicio de nuestros derechos ciudadanos de la libertad de expresión y haciendo ejercicio de nuestro derecho laboral de protestar, llevamos adelante una proclama que dice: usted está siendo transportado en una compañía nacional que cumple con los máximos estándares de seguridad de la industria de la aviación en el mundo. Y además es cierto, 100%. Las líneas nacionales cumplen con los estándares de seguridad más altos. Los pilotos estamos muy preocupados por la política aerocomercial que está llevando adelante el Ministerio de Transporte. Vemos con preocupación que el Ministerio de Transporte de la Nación impulsa la política aerocomercial de actividades en el país, una aviación cada vez más regulada, por menos intervención de los organismos de control, modificando normativas para permitir menor entrenamiento de los pilotos, menos controles en mantenimiento, al mismo tiempo que permite una creciente extranjerización de los vuelos, afectando en ello nuestro trabajo. Por ello, junto a miles de trabajadores aeronáuticos, como todos los días, ratificamos nuestro compromiso de seguir poniendo lo mejor de nosotros para que nuestra línea aérea sea cada vez más segura y puede dar los más altos estándares de seguridad. Además, que Aerolíneas Argentinas, con Constitución, nos fomenta el desarrollo de nuestra actividad con reglas claras para todos, recordando siempre el máximo nivel de seguridad de las operaciones. Muchas gracias por su atención. Para que se entienda que vamos a llevar adelante los planes de lucha necesarios para que estos modelos que tienden a degradar todo, el servicio al usuario, la calidad de vida de los trabajadores, la calidad del trabajo, tiende a precarizar, que tiende a extranjerizar, y en el caso de los pilotos, cuando esto colapsa y no hay más trabajo, no somos reinsertables en otras actividades. Gracias al bloqueo judicial, una justicia muy poderosa con los pobres, y al bloqueo mediático, la protección mediática, nuestra voz nunca llega a la opinión pública.
no se pudo articular la conducción de la CGT con lineamientos claros ante la ausencia de un plan. Desde la corriente federal lo advertimos, por eso renunciamos a ocupar los cargos directivos, aunque mantuvimos el sentido de pertenencia dentro de la CGT, y tuvimos siempre una visión crítica, con una participación muy activa en todos los conflictos sociales. Y venimos planteando la necesidad de una renovación en la conducción de la CGT tendiente a fortalecerla, recuperar credibilidad con las bases. En esa línea decidimos darle un profundo contenido federal. Diseñamos un plan programático para ofrecer como alternativa dentro del movimiento obrero para establecer las bases de lo que después debería ser un plan de gobierno. Así que esta idea de la construcción colectiva tiene que ver con ayudarnos mutuamente, con protegernos, con proteger al más débil. La corriente es una referencia absoluta en ese sentido. Así que no puedo estar más contento, más orgulloso, más feliz de poder caminar junto a esos compañeros en este momento histórico. No hay premio más grande que me haya dado la vida sindical que pararme al lado de los dirigentes que me paro. La realidad nos está impulsando, motivando, generando las circunstancias para que la síntesis termine en un movimiento obrero que lidere, conduzca y revierta todas las miserias a las que nos están sometiendo con este modelo que propone todo lo contrario, pero que siempre termina igual. Así que tenemos todas las condiciones para que esta realidad se transforme. Si me decís, ¿cómo va a terminar el cuento? Con una lucha orgánica o no en las calles junto al pueblo trabajador, pidiendo un cambio rotundo en este tipo de políticas que lo único que trae es tristeza, depresión, hambre y muerte. Estos modelos no funcionan sin un aparato represivo importante que lo imponga. Es la próxima etapa. Por ahora, lo que está sucediendo es que los que están durmiendo están empezando a despertar y están saliendo de la zona de confort. Los que ya recibieron el impacto violentísimo de los resultados de estas políticas están pidiendo ayuda a gritos. Así que tenemos el doble rol de contener a los más lastimados y de organizarnos para liderar la lucha.